Muy buenas tardes, bienvenidos a TEN 10 Experiencias. Soy Hernán Barbero y junto con Alicia Falconi y con todos ustedes estamos compartiendo este ciclo de conferencias web que comenzó casi hace 6 meses cuando comenzó la cuarentena de esta pandemia, y el desafío que tenemos junto con ustedes, que la mayoría son arquitectos como somos nosotros, o ingenieros, desarrolladores, constructores y hasta empresarios industriales, es poder saber cómo estamos, compartir juntos cómo podemos analizar este tiempo de cambios, de transformaciones para la arquitectura, para el negocio del real estate, y poder juntos ver en este proceso de crisis, cambio, transformaciones y oportunidades. Hoy, entonces, vamos a volver sobre un tema que es muy coyuntural y que es muy interesante que podamos retomar. A fines de mayo habíamos hablado sobre este tema, que lo voy a nombrar como lo estamos titulando, que es Nuevo Escenario, Arquitectura, Desarrollos, Construcción y Tecnología. Vamos a volver más de 3 meses después, porque es un tema que nos sigue desafiando de cómo en cadena de valor podemos pensar en estos cambios. Y para ello estamos muy contentos de tener un panel muy interesante, donde está esta cadena de valor, donde cada eslabón son representantes muy interesantes de cada sector, ¿no? Empezando por el ingeniero Luis Silva, que es presidente del grupo Maral Desarrollos de Mar del Plata. Nos está hoy compartiendo, subiéndose a esta conferencia desde Mar del Plata, con la cadena Maral, que todos conocemos, de edificios de vivienda, incluyendo el más emblemático que están haciendo ahora las 3 torres del Maral Esplanada con proyecto César Pelli. Un desarrollador que nos va a contar cómo está viendo este cambio y cómo seguimos. Vamos a hablar con un arquitecto que es Javier Sass Lavarello, un estudio muy prestigioso, un referente de la generación intermedia de arquitectos en Argentina. Es un estudio de Buenos Aires, que también nos va a compartir sus preguntas, como bien dijo, más que las respuestas, todas estas nuevas preguntas en esta etapa un poco de incertidumbre, de generar nuevas preguntas. Desde la construcción nos acompaña el ingeniero Marcelo Morteo, que es argentino, pero vive hace 20 años en Madrid y ahora está ocasionalmente en Argentina, pero ha trabajado muchísimo y está trabajando en obras muy importantes como gerenciador. Es un lujo que nos puedas compartir aprendizajes del día después, del diario del día después, digamos, que son los que se están viviendo en España con las obras. Y en lo que tiene que ver con la tecnología, con el diseño, de alguna manera como cerrando esta cadena de valor y así conectándola, el arquitecto Bill Marshall, que ya nos ha acompañado otras veces y que nos impulsa con estas temáticas y nos acompaña mucho, así que agradecer a los 4 por este panelazo que tenemos esta noche. Y bueno, también viene un momento como de agradecimientos a las empresas que nos acompañan. Ya son 35 empresas que nos están acompañando, y la voz de Alicia Falconi. Vamos a escuchar a las empresas que nos acompañan esta noche. Agradecemos en primer término a nuestros sponsors premium: Daikin, líder en el mercado de aire acondicionado, empresa que creó la tecnología inverter para ahorro energético. Basa lidera en Latinoamérica la tecnología del vidrio con varias líneas para control solar, seguridad, decoración y aislación. También agradecemos a nuestros sponsors: Archidry, construcción en seco que permite la adaptabilidad de los espacios en estos nuevos escenarios. Grupo A2, empresa de equipamiento para empresas que implementó un plan home office corporativo de beneficios. Moldumet, accesorios sanitarios, zócalos ecológicos y gran variedad de perfiles de terminación.
multiled, ofrece productos LED para iluminación y soluciones electrónicas para señalización y cartelería. A todas estas empresas agradecemos mucho. También queremos agradecer a los media partners, que son como un equipo que nos acompañan desde todo el país: Arias, Arquinoticias, Arquitectura y Construcción de Tucumán, Arquitectos y CBA desde Córdoba, Arca, Clima, Cristalizar, Los Andes, el diario de Mendoza, y Portino, que es un portal de tecnología. Muchísimas gracias, y nos acompañan en todo este ciclo también ALADI, que es la Asociación de Diseñadores Latinoamericanos, el Colegio de Arquitectos de Mendoza, bueno, Bill Marshall, como le decíamos, con su estudio Marshall y con la nueva Academia Marshall de Fachadas, y la Universidad de Palermo a través de la Facultad de Diseño y Comunicación. A todos ellos, muchísimas gracias. Y bueno, como tenemos un panel muy interesante y queremos rápidamente ir a la primera presentación. Pero antes de eso les queremos contar que vamos a hacer un sorteo al final del evento. El sorteo es algo que para todos va a ser muy útil, que es una silla ergonómica para trabajar desde la casa, del grupo A2, es el modelo Flexor. Es una silla súper cómoda que la vamos a sortear con los que estén asistiendo al final del evento. Tienen que estar en ese momento presentes en nuestra audiencia. Y bueno, también antes de empezar con el primer orador, les queremos contar que queremos que este espacio de encuentro que estamos construyendo juntos sea lo más interactivo posible. Para ello, cada uno de ustedes tiene 3 posibilidades de alguna manera de interactuar. Primero, obviamente, el chat. Ya debe haber varios que están en el chat, así que es una forma de saludar y de que nos podamos conocer los que estamos en esta tarde, noche. También tienen como segunda opción las preguntas y respuestas. Les pedimos que las preguntas y respuestas las hagan en el casillero de al lado, y si quieren decir a quién va esa pregunta de los 4 panelistas. Las preguntas y respuestas las va a coordinar Bill Marshall. Y también tenemos una encuesta que la vamos a hacer al final del evento de hoy, como para que también puedan formar opinión, que nos va a servir a todos saber cómo estamos pensando. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro primer panelista del día de hoy, que es el arquitecto Javier Sass. Es un placer presentarte, Javier. ¿Cómo estás, Javier? Bien, todo bien. Muy bien. Gracias por la invitación. Javier, bueno, es egresado de la FADU con medalla de oro, y también, bueno, después con un máster del MDI con la UCA, docente de la FADU. Bueno, nos hemos cruzado, yo como alumno, y Javier, que era solo un poco más grande que yo, creo que la generación siguiente, estabas de docente en Solsona, y también fuiste docente en Doberti y en Mele. Y bueno, en el año 2007, Javier funda Sass Lavarello junto con su socia, que es Paula Lavarello, arquitecta que también estuvo compartiendo TEN 10 con nosotros este año. Bueno, el estudio lleva más de 250.000 metros cuadrados de proyectos y 70.000 actualmente. Así que sos un buen protagonista de este momento, Javier. Y bueno, trabaja también con algunos estudios de Estados Unidos y de Francia. Vamos a decir las obras más representativas: el Hotel Vitrum, que en Palermo todos conocemos, de esa fachada tan colorida; los conjuntos de edificios boutique World 1, 2 y 3, el edificio de oficinas Summer, que es maravilloso, en Palermo también, el edificio Halley. Y bueno, también Javier, has tenido la generosidad de compartir esta charla hoy con todos nosotros en el día de tus cumpleaños. Así que muy feliz cumpleaños, y bueno, queremos escucharte. Muchas gracias. Gracias. Bueno,
Primero quiero agradecerle a Hernán la oportunidad de conversar, a Bill, que es muy provocativo con sus preguntas. Desde ya quiero agradecer a mi socia Paula Lavarello y al conjunto de arquitectos del estudio. Nosotros los arquitectos solemos presentarnos de manera individual, pero el resultado de lo que hacemos es un trabajo colectivo y no podríamos hacerlo solos de ninguna manera. El trabajo de nuestro estudio es diseñar, documentar, dirigir, gerenciar y pensar los problemas de los edificios y de la ciudad. Quería agradecerle a quien colaboró conmigo en el armado de la presentación, desde ya a la arquitecta Gibbs, que trabaja en el estudio, a la arquitecta del CEPAU, Valeria del Puerto, a quien le pedí unas láminas de su presentación de mayo, a la arquitecta Angie Dub, de la Maestría de Sostenibilidad de la UBA, que también me dio algo de información que les voy a compartir a ustedes de una presentación que ella hizo, y finalmente al resto de los humanos con el que yo conversé esta presentación, sin aclararles que iba a usar lo que me decían para la presentación. Así que, bueno, nada, empecemos ahora a hablar un poquito de arquitectura. Este es el listado de preguntas que nos pasó Bill Marshall para incentivarnos a nosotros. Yo debo confesar que cuando leí la totalidad de las preguntas cerré la computadora y pensé que Hernán se había equivocado al invitarme y yo no tenía respuestas para la mayor parte de las preguntas que me hizo. Así que me fui a escuchar música, me encontré con Charlie con la frase "será como yo lo imagino" o "será un mundo feliz", que me deprimió un poquitito más. Hice lo que hago normalmente cuando tengo respuestas, que es, en la siguiente imagen lo va a mostrar, llamar a mi analista, tener una charla telefónica, y ella me preguntó qué temía yo perder con la nueva situación, y yo le dije que lo que temía perder era la vieja normalidad. Esta es la situación a marzo del 2020. Probablemente hoy tenemos la pandemia, pero nuestro principal problema es la crisis climática. Esta es una foto de la capa de ozono en el Ártico. Vamos a seguir viendo problemas respecto a la crisis climática, hasta las emisiones de carbono y el ascenso de emisiones de carbono. Esto es lo que debería pasar con la reducción de emisiones de carbono si no queremos tener problemas de calentamiento global al que los arquitectos y desarrollistas y empresas colaboramos. Y probablemente, bueno, aquí tenemos la relación entre la pandemia y el estado del aire. La polución podría funcionar como vector en el desparramo de nuestro COVID-19. Y esta es la imagen, creo, más interesante para nosotros. El 39% de las emisiones de carbono provienen del hábitat construido, el resto del 61%, y en eso la construcción representa el 12% y la operación de los edificios representa el otro 28%, con lo cual creo que todos los que estamos dando esta charla somos bastante responsables del estado del mundo en este momento. Si queremos analizar qué nos está pasando en Argentina en particular, ahora vamos a ver otra imagen que es esta, que es la situación económica. Esta es la reducción de encomiendas profesionales entre el 18, 19 y 20 de las obras de carácter residencial, con lo cual no sé si hay mucho para rescatar de la vieja normalidad que lamentamos haber perdido. Así que mejor adentrémonos en lo que es la nueva normalidad, ¿okay? Y este es el estado de la nueva normalidad, la aparición de pandemias. Estos son los muertos en el mundo de las pandemias anteriores. Esta es la situación del COVID-19. Cambiamos esta lámina 3 veces por la velocidad en que aumentaban los muertos y los enfermos, especialmente en la Argentina. Y nadie sabe si es el final de una época, como decía Cameron en el Titanic, o si es el inicio de algo nuevo, como dice Stanley Kubrick en el 68, en 2001. Esto es lo que hace la FADU en el mientras tanto. Nos enseña sistemas de aire acondicionado en instalaciones 3 de manera obligatoria, pero si queremos aprender sostenibilidad, tenemos 4 materias selectivas para elegir entre 50. Yo podría recibirme de arquitecto y no tener ninguna materia ligada a sustentabilidad a lo largo de la carrera. Me parece que es algo que la FADU debería replantearse. Y ahora vamos de viaje, que es lo que nos pasa normalmente cuando trabajamos. Esto es lo que hacemos a la mañana. A las 9 estamos en una obra trabajando como si fuera el siglo XX. Tiene una ubicación determinada, la gente se distancia a 1,50 m, la gente tiene alturas y cuerpos. Pero durante la tarde, cuando nos vamos de las obras, trabajamos en el siglo XXI. Ahora ya no hay dirección. Algunos arquitectos ya no están viviendo en Buenos Aires, pero no tengo la menor idea de dónde están viviendo. Acá estamos Paula y yo también trabajando. La distancia entre el personal es desconocida, los cuerpos han desaparecido en esta imagen. Acá, cuando tenemos un poco más de miedo, hacemos teletrabajo con barbijos puestos. De vez en cuando lo hacemos para recordarnos la situación. Estas son las casas que estamos alquilando en el estudio Saz Lavarello para que nuestros arquitectos puedan vivir de manera nómade, pero al mismo tiempo estar conectados a la computadora, que es la parte que nos importa
para que puedan trabajar. Y vamos a ver ahora un proyecto de Toyo Ito que me parece súper interesante, que me lo acercó Mariana. La mayor parte de las funciones domésticas están disueltas en la metrópolis. La unidad de vivir se transforma en una entidad reducida que solo nos da albergue y acceso a la red informática, y las superficies se convierten en pantallas. Como decíamos el otro día con mi hija Renata y Angie, es preferible que te duela la mano izquierda antes que el mouse no funcione en tu teletrabajo. Me parece que hay algo para replantearse. Ahora, volviendo al estudio, estos son edificios proyectados en el estudio, construidos, los tres de la izquierda, el derecho está en proyecto, todos son edificios sustentables, tienen certificación LEED. Estos son edificios de viviendas, también son sustentables, tienen certificación EDGE. El izquierdo está construido, ALEI está en construcción, y Visión Maure es un proyecto que tenemos ahora, que es un proyecto post-pandemia. Y ahora les voy a contar qué nos fue pasando a nosotros desde la aparición de la pandemia. Este es el proyecto NEF, que está diseñado con el estudio AS Estudió. Estaba prácticamente terminado, por supuesto, como muchos de los proyectos de Buenos Aires, empezamos a plantearnos si las oficinas se habían terminado y íbamos a hacer viviendas, y por otro lado, que iba, digamos, qué pasaba en el caso de la modificación del programa con la situación de la medianera y la necesidad de incorporar más verde y más luz, y este es el resultado de esa operación. Apareció un comprador que quería unas terrazas, o sea, que le interesaban las oficinas, pero quería tener terrazas exteriores, y empezamos a trabajar respecto del verde en las partes superiores y la incorporación de terrazas de doble altura en el verde, y el verde finalmente edificio. Probablemente sin pandemia estos temas no se hubieran planteado en discusión. Este me parece un proyecto súper interesante, porque es el proyecto de la calle Olazábal. Estaba prácticamente terminado en la vieja normalidad, y el cliente hoy no sabe si quiere hacer oficinas o si quiere hacer viviendas. Él nos pidió un proyecto que permitiera ejecutar las fundaciones del edificio, las columnas de los subsuelos, y llegar hasta la planta baja sin tener que tomar la decisión en el medio de la incertidumbre si hacía viviendas o oficinas. Entonces trabajamos con todas estas situaciones estáticas, modificando la estructura de las unidades. Trabajamos con un proyecto que ya habíamos usado en ALEI, que llamamos Monoplus, pero en realidad es un híbrido entre la vivienda y la oficina, no está determinado cuál va a ser el uso, y generamos 2 patios para tener ventilación cruzada, y extendimos las terrazas para que la gente tuviera espacios exteriores en que poder desarrollar su vida al aire libre, en el caso de que siguiera la situación como se encontraba. Lo que hicimos fue girar la posición de las vigas, manteniendo toda la estructura tal cual se encontraba. Hay una frase de Herzog que yo recomiendo, que nosotros cambiamos en un proyecto: no sobrevive por ser sólido, sino por ser versátil, y cada vez más nos ha pasado. Este es un tema de trabajo de huertas urbanas. Empezamos a trabajar con la idea de las huertas urbanas, modificando la estructura de las losas de los voladizos para tener espacio real y ubicación de tierra en las terrazas. Este es un proyecto en la calle de Huerta Obligado, también es un proyecto post-pandemia. Ya la discusión sobre el balcón de 260 desapareció, la posibilidad de generar patios adicionales a los necesarios por las condiciones de ventilación para tener ventilaciones cruzadas quedó incorporada, y trabajamos con una trama de 3,20 metros de ancho que nos otorgara una máxima de flexibilidad en el caso que la situación cambiante se presentara durante el desarrollo de la obra, una experiencia que nos estaba pasando en Olazábal. Estas son las plantas y la posibilidad de intercambio de las unidades para poder tener máxima flexibilidad en el armado de las plantas. Ya no trabajamos más con vigas, empezamos a trabajar con entrepisos y vigas para conseguir eso, y aquí tenemos diferentes trabajos con la altura. Paula empezó a plantearnos la posibilidad de trabajar con alturas de 4,40 metros y con incorporación de entrepisos, y mezclar las plantas de 2,60 metros con plantas de 4,40 metros y tener flexibilidad tanto en planta como en altura. Por supuesto, no es más que la unidad habitacional de Marsella. Siempre recomiendo volver a Le Corbusier, es un proyecto del 47, y ya estamos trabajando con los entrepisos. Aquí creo que tenían 2,20 metros, así que es bastante parecido. Y esta es la Maison Dominó, otro proyecto que nos provocó bastante, porque daba, mirado desde el 14, flexibilidad de planta, modulación, esquema estructural universal, tiene una cantidad de ventajas que nosotros terminamos comprando hoy. Este es el proyecto de Visión Maure, que se compró todo lo posible en la Maison Dominó. Esta es la estructura de hormigón del edificio, que no son más que elementos puntuales en losas, no hay ninguna viga en el proyecto, así que está tomada esa idea de ahí, que nos permitía desarrollar las plantas con más flexibilidad. Todas son las visiones de los departamentos, la incorporación de las carpinterías, y finalmente el anteproyecto en el estado en que se encuentra hoy. Acá tenemos riego por goteo, áreas verdes en los niveles superiores,
hogares a leña en las terrazas de 2,60 m. Aquí tenemos el pasaje de la estructura totalmente fija, pero que nos da máxima flexibilidad en las divisiones interiores y en la unificación. Y lo que me parece interesante, la incorporación de cajas sanitarias fueron pensadas como si pudiéramos fabricarlas externamente y montarlas dentro de la obra. Este sería el resultado de la planta en el estado en que se encuentra ahora. Hay algo de divisiones interiores, que serán placas de ropa de yeso y paneles móviles, o sea, el proyecto se hace súper flexible en todos los sentidos, y me parece que habrá todo un movimiento de sentido. Quería ir terminando la charla con esta otra imagen del CEPAU. A mí me parece muy provocadora, porque por un lado muestra el nivel de concentración que tienen los proyectos en Buenos Aires. El 50% de la superficie construida en Buenos Aires son proyectos de más de 5.000 metros, y solo están representados por el 2% de las encomiendas. Si esto es así, y la mitad de los desarrollistas hace 2 obras por lo menos, quiere decir que el 1% de los empresarios, arquitectos y empresas constructoras tienen como responsabilidad hacer algo mejor de lo que venimos haciendo. Me parece que es un desafío interesante. Podría hablar sobre la concentración, pero me parece que si asumiesen un compromiso, este 1% de los responsables, el mundo sería mejor. Yo en ese sentido quería cerrar recordando el mayo francés, y seamos realistas, pidamos lo imposible. Una frase de Bifo Berardi que la dio ayer: en estos tiempos hemos descubierto que lo imposible es posible, en momentos en que lo posible se ha vuelto imposible. Es un trabalenguas, pero es para pensarla bien. Me parece que mejor hablar de vieja normalidad y nueva normalidad, deberíamos dedicarnos a hablar de una mejor normalidad posible. Así que bueno, gracias Hernán por la posibilidad de hablar. Una mejor normalidad, Javier. Excelente la charla. Y has repetido muchas veces la palabra responsabilidad, y has dado algunos números que creo que conocíamos todos, ¿no? Como el 39% de las emisiones que se generan a la atmósfera de los gases los produce los edificios. Y bueno, y esta nueva anormalidad y esta responsabilidad concentrada, ¿no? También que decís en algunos protagonistas, por ejemplo en el caso de Buenos Aires. Muchísimas gracias, y creo que es un buen comienzo para pensar en cadena de valor estas transformaciones que tenemos que hacer de nuestras arquitecturas y también de nosotros como protagonistas de la arquitectura y los desarrollos inmobiliarios. Así que muchísimas gracias, Javier. Vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, hablando justamente de las transformaciones en los desarrollos inmobiliarios. Vamos a invitar a un desarrollador, que son los que tienen también esa responsabilidad. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola. Luis, decíamos que los desarrolladores, pienso que tienen la responsabilidad de la transformación siempre de la realidad, porque son los que primero ven una necesidad en el mercado, cómo lograr que ese mercado darle lo que realmente está necesitando, ¿no? O a veces adelantarse a sus propias necesidades, ¿no? Como decía Henry Ford, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, y me hubieran dicho caballos más rápidos y no en realidad automóviles, ¿no? Y ustedes siempre están como pensando qué es lo que la gente realmente necesita. En este momento de tantos cambios es fundamental que podamos leer un poco los cambios y transformaciones para generar las nuevas oportunidades. Luis, te voy a presentar brevemente. Todos te conocemos, como sos el presidente de Maral Desarrollo, pero voy a contar brevemente que, bueno, sos ingeniero civil, fuiste presidente de Cronos desde la creación en el año 79, 19 edificios construidos en ese momento, mientras vamos a ver estas imágenes, presidente de Edificios Maral desde el año 2002, y presidente del Centro de Constructores de Mar del Plata hasta el año 95, ahora sos vicepresidente, y bueno, y actualmente presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Mar del Plata. Destaco toda cómo se puede trabajar en equipo, ¿no? para impulsar mejores negocios y para la gente de Mar del Plata. Desde la creación en 2010 sos presidente de Maral Esplanada, y construiste desde el edificio Maral 50 de una empresa familiar hasta el 59, nada menos que el 57, 58 y 59 son las 3 torres que han encargado a César Pelli, con lo cual
podemos disfrutar de otro maravilloso proyecto del estudio Peli en Argentina y además en Mar del Plata, que es una ciudad a la cual todos queremos estar siempre. Son 40.000 metros cuadrados, actualmente en construcción al 30% la Torre 59, o sea, ya está terminando la finalización para el año 2022. Y bueno, Luis, queremos preguntarte cómo está el negocio de real estate, en especial la vivienda, que es el tema de tu desarrolladora, y bueno, qué cambios habrá que hacer en todo este tiempo. Muchísimas gracias, te dejo con el público. Bueno, para desarrollos que sean post pandemia o post cuarentena, lo que ocurrió en la pandemia y la cuarentena fue acelerar los tiempos de todo. Fundamentalmente, lo que ya venía, como por ejemplo, hablando de las tendencias, lo que era el home office, lo que es lo que habló también Javier, lo que es la sustentación, la sustentabilidad, todo eso ya venía, pero iba a tardar entre 5 y 10 años. Y lo que hizo la pandemia esta bendita fue acelerar los tiempos de lo que era en 5 años, lo tengamos en 6 meses. ¿Qué ocurre con esto? Se aceleraron los comportamientos humanos que ya venían. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del home office? Fundamentalmente vamos a tener una cantidad de tiempo mucho más importante dentro de nuestras viviendas. Vamos a tener 3 horas más, por lo menos, del traslado, del tiempo de traslado que teníamos desde nuestras casas, 1 hora y media de la mañana para ir al trabajo y 1 hora y media para volver. Tenemos 3 horas ganadas. Estas 3 horas, ¿cómo las vamos a utilizar? Y bueno, o puede ser utilizada mediante sedentarismo, o sea que nos quedemos mirando Netflix en el sillón, o puede ser utilizada mediante recreación, mediante deportes. Los after offices van a ser completamente distintos. Antes era tomar un trago con los amigos del trabajo y después irnos a casa. Ahora los distanciamientos, si son ciudades grandes, van a ser muy importantes porque vos estás en tu vivienda. Si son ciudades chicas, sí se va a potenciar. Va a haber una socialización de la gente, se va a dar a través de la cercanía, del deporte, de si juegas al fútbol 5, si tenés algún club, no del trabajo, sino por la ficción, vas a usar la bicicleta. Todo eso nos crea y nos genera unos requerimientos en el desarrollo, en el complejo que vamos a desarrollar. Vamos a necesitar unidades más grandes. Esto se debe fundamentalmente a que vamos a tener 10 horas más, decíamos, viviendo 10 horas más dentro de ese mismo lugar, encerrados. O sea, vamos a necesitar terrazas con balcones, con expansiones, con patios o terrazas propias y comunes, en parte como lo que vimos con Javier, de esos balcones aterrazados. Vamos a tener que, las cocinas van a tener que ser usables porque vamos a almorzar nosotros en nuestras casas. Como te decía, tiene que ser todo muy abierto, muy flex. Tenemos que reformular los amenities. Los amenities lo vamos a tener que tratar de acuerdo al distanciamiento social por un lado. Antes hacíamos un quincho para 30 personas, ahora vamos a tener que hacer 3 quinchos para 10 personas, que es lo que nos van a dejar reunir. El coworking también es muy importante, va a ser una parte importante dentro del proyecto, porque la idea es no tenerlo dentro del departamento, sino por ahí tenerlo en una parte del complejo. Esto más que nada para lograr alejar, como digo yo, la heladera del lugar de trabajo, para tener en un lugar de expansión. O sea, todo el proyecto se va a modificar en función de estar más cantidad de horas adentro. Entonces tenemos que mejorarlo fundamentalmente basándonos en eso, ¿no? Más tiempo, más lugares, más aperturas, realmente que no sea un lugar que vamos a dormir y nos retiramos, sino que vivimos ahí adentro. Hay mucha gente que la ha pasado mal y quiere mejorar después de la pandemia en su situación de vida. Otro de los puntos importantes que pasa en Argentina, lo demás pasa en el resto del mundo, ahora esto pasa en Argentina, el tema de la liberación de presos pegó durísimo, durísimo en la gente. El crecimiento de la inseguridad y ver la gravedad de los actos delictivos. Antes te robaban el teléfono y nada más, ahora por ahí te meten 2 tiros para robarte el teléfono. Entonces eso va a modificar, la seguridad va a modificar, fundamentalmente va a modificar las zonas de vivienda. Antes teníamos barrios apetecibles con casas individuales que ahora van a dejar de ser tan apetecibles. ¿Quiénes son los ganadores en este esquema de seguridad? Son los edificios, fundamentalmente por la tipología. Ya el edificio por sí solo te cuida. Si vos vivís en un piso 12,
ya está bastante cuidado. ¿Cuál es el problema que vas a tener? El problema lo vas a tener cuando querés agarrar el auto, cuando vienen los chicos a la noche, cuando tu señora sale y tiene que volver tarde. Bueno, entonces si vos tenés un edificio que aparte de ser un edificio tiene seguridad, ya estás en tope de gama y realmente es uno de los ganadores más importantes, porque vos te sentís tranquilo cuando tenés seguridad dentro del edificio. Después pasan los barrios cerrados, también los barrios cerrados son ganadores en todo esto, porque tenemos un cerramiento y una influencia de un perímetro generalizado que nos protege. Ahora, esto nos va a afectar tanto en las viviendas como en la situación del perímetro de la vivienda. No va a alcanzar el perímetro o la influencia del barrio cerrado. Vos vas a querer un perímetro cerrado dentro de tu propiedad. No vas a, ¿qué hacemos? Hacemos las dos medianeras de 4,50 de alto, el fondo de 4,50 de alto, si ponemos una puerta adelante. No, ahí tiene que aparecer la arquitectura. La arquitectura te tiene que dar lo que vos pretendés. Vos pretendés estar adentro de la casa y estar seguro. O sea, todos los aventanamientos, todos los cerramientos van a ser gigantescos porque vos querés mirar el parque, querés que sea abierto y demás. Bueno, pondremos triple vidrio, más doble sentry, lo que sea. Yo no hablo de viviendas blindadas a las balas, pero sí que no pase nadie. Dentro de lo que es el proyecto, por ahí los techos, que no te dé un techo que caminando por el techo te metas en una ventana por adentro del departamento, de la vivienda de arriba. O sea, lo que vos pretendés es una seguridad importante dentro de tu casa. ¿Vas a poner rejas o no vas a poner rejas? Esperemos que no, que lo puedas solucionar para que no tengas que poner rejas y a través de la arquitectura puedas armar una vivienda donde vos adentro te sientas realmente seguro. Teníamos entonces que la tendencia anterior era el home office, o sea que ibas a estar mucho tiempo dentro de tu casa. Tenés la segunda parte que era la seguridad, vos te querés sentir seguro dentro de la casa. Los planes de vivienda, cuando se hagan planes de vivienda no se puede hacer más la casita con el terreno. Los planes de vivienda van a ser que tener de tipología de edificios para que sean un poco más seguros. Y después, aparte de la seguridad, aparece la sustentabilidad, que ya lo estuvo explicando Javier de la parte técnica. Yo lo veo más que de la parte, el ingeniero lo ve, el arquitecto lo ve de la parte técnica. Yo ingeniero lo veo de la parte de las sensaciones. Vos pretendés que sea sustentable la vivienda donde vos estás. La sustentabilidad pasa a ser una exigencia. No es más como antes una satisfacción, que estabas cumpliendo la normalidad. Ahora es una exigencia. Realmente lo necesitas. Ahí tenemos una imagen de India, lo que era cuando cualquier día y lo que fue el tiempo que paró todo el mundo, que se detuvo el mundo. Evidentemente no es tan difícil porque se paró un mes y mirá cómo mejoró todo. Entonces nosotros tenemos que tomar la parte que nos corresponde y las viviendas que tenemos que hacer tienen que ser sustentables. Para que sea sustentable tenemos que entrar a cumplir todo lo que son las normas LEED. Para cumplir las normas LEED nos va a modificar la envolvente del edificio, nos va a modificar el aire acondicionado, nos va a modificar la calefacción, nos va a modificar el agua corriente, nos va a modificar toda la parte de energía, los edificios. Ya lo dijo Javier, yo no hablé con él y lo dijo, que son unos generadores muy importantes de CO2. Eso lo tenemos que modificar, tenemos que bajar el consumo de todas las viviendas que realicemos y todos los proyectos que hagamos, y como es porque nos lo piden, va a ser una exigencia. Ahora, estos tres vectores que estábamos hablando, nuevas tendencias, seguridad y sustentabilidad, nos van a incidir en el proyecto que nosotros queremos hacer, en el desarrollo que nosotros queremos hacer, en el lugar donde vamos a hacer el desarrollo. Y ahora, ¿cómo se sale de esto? Nosotros terminamos la pandemia con un país parado. ¿Cómo salimos nosotros? ¿Qué parte va a salir primero? ¿Quiénes son los ganadores de todo esto? ¿O quiénes son aquellos que pueden hacer más para el país? Yo creo que va a pasar por la construcción. La construcción va a ser uno de los sectores que va a aplicar en punta y a través de la construcción vamos a salir adelante y que va a dar muchísimo trabajo a la construcción. Ahora, ¿tenemos nosotros clientes para estos desarrollos? ¿Hay clientes? Bueno, los argentinos tienen un canuto de 300.000 millones de dólares que hablan desde la mitad de la deuda externa hasta el 100% de la deuda externa que está guardado, está encanutado afuera o está encanutado adentro de Argentina. Si tomamos solamente las referencias de las PASO se fueron del Banco Central al Colchón Bank 20.000 millones de dólares. De esos 20.000, ponele que la mitad se haya ido al exterior, 50.000. Quedan 20.000, dije 10.000, ponele que queden 10.000 millones, un número gigantesco igual queda, ¿no? Que tenemos de
de la gente que es ABC1, o sea, 4 millones y medio, 10% de la población, 4 millones y medio de personas, tiene una cantidad de dinero que para mejorar su calidad de vida. Entonces, ese destino de ese dinero que tienen, la única posibilidad que tienen es utilizarlo dentro de lo que es la construcción. No hay otra salida para esos dineros que tiene la gente. Y lo van a hacer porque quieren mejorar su calidad de vida, porque dijimos cómo eran las viviendas que tenían que ser ahora, no sé si las que están viviendo ellos ahora cumplen con estos requisitos, entonces van a querer hacer el cambio. Van a querer pasarse a viviendas más cómodas y con todos los planteos que hicimos. Ahora, ¿quiénes son los ganadores? Ciudades tipo Mar del Plata, vamos todavía, yo lo tengo que poner, el corazoncito lo tengo, pero ciudades tipo Mar del Plata, que tengan alta calidad de vida, que sean lugares abiertos, que tengan esparcimiento, posibilidades de construcción, fundamentalmente que tengan servicios de salud y de educación. No podemos estar en otro lugar que no tengan servicios de salud y educación. Otros lugares son por ahí parte de Córdoba, parte de Mendoza, son ganadores en esto. Montevideo también es ganador en esto. Pero después tenemos otros ganadores, pero que son ganadores solamente de vacaciones, como puede ser Cariló, como puede ser Punta del Este, como puede ser Pinamar, pero solamente ganadores de vacaciones. La gente necesita servicios de salud y educación. Y vivir en un lugar, como lo que estamos planteando, abierto, con esparcimiento, que tenga posibilidad de ese home office que estamos diciendo, no home office, sino del after office, de tener lugar donde poder desarrollarte, donde poder practicar deportes. Realmente tenemos que esas 3 horas que decimos que ganamos, tenemos que utilizarlas en un desarrollo personal. Bueno, eso, le pude ganar al tiempo, ¿eh? Eso era más o menos lo que quería plantear y que algo de esto planteó antes Javier. Bueno, esto que están viendo ahora, no sé si está el video mío, es un pequeño videíto de Mar del Plata que hacemos con la Cámara de Desarrolladores, diciéndoles todo lo que yo, una parte de lo que yo le estuve diciendo verbalmente, viéndolo en un video lindísimo. Mejor calidad de vida, eso es lo que necesitamos conseguir, mejor calidad de vida. Luis, excelente. Mejor calidad de vida, dijiste, y hablaste de 3 vectores, que son los 3 vectores que vos estás viendo como los principales de este cambio. Dijiste de las nuevas tendencias, incluyendo con el home office y todo esto, las 3 horas ganadas en nuestras vidas, ¿cómo las vamos a aprovechar? Cocinas más grandes, balcones más grandes. Y bueno, hablaste también de un segundo vector que es la seguridad, que realmente es un factor que hace que, bueno, el tipo de arquitectura que vamos a tener que incentivar más, ¿no? De lo que la gente va a querer. Y bueno, hablaste de la sustentabilidad, como vos lo dijiste, desde las sensaciones y desde lo que la gente nos va a exigir, como que va a ser una exigencia, ¿no? Que nosotros vamos a tener que leer, que eso es lo que la gente va a querer, lo va a exigir la sustentabilidad. Y hablaste de una sustentabilidad de esto de las sensaciones y los grandes ganadores, la construcción. Bueno, es alentador lo que estás diciendo de que todos los que estamos de alguna manera involucrados con el negocio de la construcción podamos sentir que vamos a ser parte de los ganadores. La inversión que en Argentina concretamente vos ves que está en el Colchón Bank, que podría permitir también que esa rueda rápidamente, o sea que ha hecho una reactivación de un país que necesita una reactivación rápida por el lado de Argentina. Y finalmente hablaste de Mar del Plata como una de las ciudades como del tipo de Mar del Plata que pueden ser las que tengan estas oportunidades, y todos creo que somos todos fanáticos de Mar del Plata, así que vamos a no menos que compartir con vos. Así que bueno, agradecerte mucho, Luis. Después seguimos en el panel de debate.
y vamos ahora a presentar, llega el momento, el turno de la construcción, ¿no? De saber un poco cómo los constructores están viendo esto, y en realidad vamos a hablar con un gerenciador, que también es un ingeniero civil, es argentino, Marcelo Morteo, desde hace 20 años vive en Madrid. Te invitamos, Marcelo, a subir a este escenario. Y bueno, es ingeniero de construcciones. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Qué tal, Hernán? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta oportunidad que me das de hablar en este foro. Bueno, y dicen que nadie es profeta en su tierra, vos ahora vas a poder tener un espacio de profeta en tu tierra porque queremos aprender de la experiencia que está teniendo Europa, esto que decíamos, el diario del día después, qué aprendizajes podemos compartir contigo. Has estado haciendo obras, voy a presentarte brevemente. Bueno, sos un gerenciador, director técnico de importantes obras, especialmente en el tema retail, en grandes obras. Voy a nombrar dos obras que son increíbles. Una es muy reciente, terminada hace pocos meses, en el Lagón de Palmas Altas en Sevilla, con L35 Arquitectos. Es una obra de 167.000 metros cuadrados, donde fuiste director del proyecto para Hill International. Y otra obra que todos conocemos, que es el BBVA de la nueva sede de Madrid, de los arquitectos Gerson y de Meuron, y Ortiz y León Arquitectos. Es una obra terminada por el 2012, 250.000 metros cuadrados, donde también tuviste a cargo todo el gerenciamiento de una obra tan grande. Y bueno, nos contabas que, bueno, ahora actualmente estás como consultor independiente y circunstancialmente en Argentina, porque Sí. nosotros estábamos preocupados con tu cambio de Con mi horario. periplo, sí. Ibas a estar por ahí en Turquía, con lo cual ibas a ir todavía más dramático. Afortunadamente los astros se alinearon para que, para que estuviera por aquí y compartir un horario más normal con todo. Sí, Estás ahora visitando en Argentina y sí. en tiempo real argentino. Y bueno, queremos que nos compartas un poco este diagnóstico, estos cambios culturales, estas reflexiones, así que muchísimas gracias, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, a Tendies por la invitación, gracias a mis compañeros de panel por ayudarme a desgranar un poquito más la situación argentina que tengo claramente presente, pero no tan al día, ¿no? Mi misión en esta presentación es la de un corresponsal. Soy un corresponsal argentino desde España y quiero contarles más o menos en pocos minutos cuál es un poco el diagnóstico, qué está pasando ahora y qué es lo que creo que debería pasar en el futuro. Elegí tres ámbitos para contarles más o menos cómo veo yo la expectativa: el ámbito de la vivienda, el ámbito de las oficinas y el ámbito del retail, que probablemente sea el que más conozco de mis últimos proyectos. Como bien decías, me tuve la suerte de participar en el proyecto de headquarters del BBVA en Madrid, con Herzog y de Meuron, y era, bueno, ahora lo vamos a ver en las diapositivas, era una realidad absolutamente distinta que ahora se tiene que ir modificando y se tiene que ir adaptando. Y el otro proyecto que mencionaste, del que también hay algunas imágenes en la presentación, es un centro comercial, Lago, en Sevilla, que tiene la particularidad de adelantarse un poco a lo que viene, en el sentido de espacios abiertos y demás. Me pareció interesante traer los dos ejemplos, porque ahí podemos ver un poco la tendencia y la capacidad de adaptación de cada uno de ellos, ¿no? Así que, nada, solamente decirles que estoy encantado de participar acá y de poder ofrecerles este detalle. Bueno, ahí tienen más o menos la estructura de la presentación: diagnóstico, qué está pasando a nivel de medidas de precaución, algunos cambios culturales, el impacto en el sector, los tres sectores que mencioné, y luego una serie de reflexiones y comentarios para hacer entre todos. Esto es
más o menos la estructura de la presentación. Vamos al diagnóstico. Esta imagen que ven es la de la construcción del centro comercial Lago, tomada desde precisamente un lago de 8.000, 10.000 metros cuadrados que tiene el edificio. Muy bien, aquí vemos la evolución de la pandemia. Lamentablemente las cifras son de fallecidos, y vemos que en marzo, abril y mayo se desarrolla todo. Hay un estado de alarma, una paralización total de las obras en el pico, una leve apertura un mes después, y una apertura total de las obras para poder seguir ejecutando obras 2 meses después. Es decir, todo el proceso en la industria de la construcción duró 2 meses. Esto generó una caída brutal, ¿no? Mientras en los años anteriores el crecimiento de los empleos era del orden de 400.000 empleos por año, en este año ya hemos perdido en España 1.100.000 empleos. Esto es el grado digamos, real de impacto en la industria de la construcción. Como ven, es muy severo. De esos 1.100.000, 800 se lleva el sector de servicios, que es evidentemente el sector más importante en España, y 110.000 casi en la construcción. Esto también es un impacto muy serio. La industria de la construcción representa aproximadamente un 6% del PBI español. Es decir, un impacto muy serio. Muy serio. Aquí tengo una filmina sacada del Instituto Nacional de Estadística, donde se ve claramente cuál es la tasa de paro, de desempleo hoy en España del 15%, un punto más de lo que teníamos el año pasado. Y aquí cómo ha descendido el impacto del sector de la construcción en su aportación al PBI. Es decir, bajó del 6,5 al 6,3. Medidas de precaución. Aquí la industria de la construcción generó rápidamente anticuerpos, perdón por el analogismo, y como para hacer frente a esto. Tanto los empresarios como los trabajadores generaron rápidamente las medidas, identificaron rápidamente las medidas que se deberían tomar para recuperar rápidamente la actividad. Entonces se distribuyeron algunas cosas, algunas instrucciones para los desplazamientos, entrada y salida de las obras, todas medidas absolutamente razonables, muy alcanzables, lo mismo frente a la duración de la jornada de trabajo o las pausas y descansos. Todo esto, digamos, orientado hacia el alejamiento, la higiene, el distanciamiento, ¿no? Esto, en general, el impacto evidentemente causó cambios culturales también en todos los sectores y, por supuesto, también en nuestro sector de la construcción. En los rasgos generales son estos: un preocupante aislamiento social, la percepción del otro como enemigo o agente de contagio, una sucesión de incertidumbre, miedo, desconfianza, pesimismo, que hizo que se retrajeran las iniciativas y se tuviera un exceso de precauciones, lo que da una parálisis frente a todas estas incertidumbres, ¿no? Preocupante el aislamiento, con lo cual hay que hacer frente inevitablemente a cosas, hay que seguir, hay que continuar, hay que buscar alternativas creativas. Se incrementó evidentemente el teletrabajo, solo reuniones presenciales imprescindibles, etcétera, etcétera. Un punto importante: nunca hubo desabastecimiento de nada, ni de insumos para la construcción, ni de alimentos, ni de nada. Esto generó una cierta facilidad a la hora del reimplante, ¿no?, de la actividad. ¿Cómo impactó en el sector, digamos en detalle, la pandemia? En el sector inmobiliario, evidentemente, el impacto fue muy profundo. Los proyectos que ya estaban lanzados continuaron, pero hubo una retracción de las financiaciones nuevas. No hay fondos propios, los bancos están cerrados. Eso hace que los promotores tengan una posición conservadora. Evidentemente se racionalizan estructuras operativas y tratan de evitar la caída de valor de los activos con una redefinición de líneas de negocio. Fíjense cuáles son los datos generales en España, ¿no? El IPC es negativo, hay muchas señales muy, digamos, alentadoras a la recuperación, pero se presentan algunas incertidumbres, ¿no? ¿Qué hago? ¿Alquilo, compro, me voy del centro, me quedo en el centro de Madrid? ¿Cómo redefino el retail? ¿Los espacios compartidos son buenos, malos? ¿La infraestructura sanitaria? ¿Qué tengo que hacer? En la vivienda, por ejemplo, la demanda está en reactivación. El teletrabajo hace que no sea necesario vivir cerca de la oficina, con lo cual estamos orientados hacia las viviendas saludables para pasar el próximo confinamiento. Si hay teletrabajo, se puede elegir. Si no hay teletrabajo, vivir cerca del puesto de trabajo parece una opción. En todo caso, alquilar, porque nadie sabe lo que va a pasar.
alquilar significa no tener acceso a hipotecas porque no tienes ahorros. Entonces te estás perdiendo claramente una oportunidad de crecimiento. Esto es algo que tiene que reconvertir las autoridades, digamos, a nivel de planificación a largo plazo de políticas habitacionales. Es decir, yo destino el 30% de mis ingresos al alquiler, a la hipoteca, pero más de un 50% al alquiler. En oficinas pasa más o menos lo mismo, ¿no? Una demanda, una caída, el teletrabajo llegó para quedarse, entonces las oficinas se usan un menor tiempo. Los espacios se tienen que redefinir para que sean de reuniones. Y las incógnitas están vinculadas a rebrotes. Aparentemente el escenario en las oficinas se normalizará en el 2021. Aquí vemos el impacto del teletrabajo. Antes de la pandemia estaba en el orden del 20%, ahora más del 36% de la ocupación del tiempo. Esto es importante. Importante porque en las oficinas se diseñaron, como el edificio de Herzog y de Merón, se diseñaron para un open plan, donde la gente compartiera su espacio de trabajo, y hubo menos espacios para las reuniones. Ahora hay que redefinirlo, la gente ya no va a estar ocupando ese espacio de trabajo, y el espacio libre se destinará, supongo yo, a espacio para reuniones esporádicas, donde se hagan catch-up de situaciones para poder evolucionar hacia nuevos proyectos y nuevos desafíos, ¿no? Esto es evidentemente lo que viene no solamente en el edificio de Las Tablas de Herzog y de Merón, sino también en todos los edificios de oficina. ¿Qué haremos con los parkings en los edificios de oficina? Bueno, en fin, es otra de las áreas que tenemos que revisar a futuro. En cuanto al retail, estos son los datos generales, no los voy a aburrir con la lectura de estos, pero es muy importante en el sector español, el retail, ¿no? Hay una cierta actividad y ampliaciones previstas para el próximo bienio que son también muy importantes. Pero ¿cómo se comportó el retail en estos tiempos? Evidentemente, las superficies de alimentación triplicaron sus ventas, mientras que los retailers abrían tímidamente. Los retailers, el espacio retail se transforma en un espacio de experiencias. Hay que redefinir esto. Se orienta claramente hacia los espacios abiertos, hacia la actividad outdoor, los deportes extremos, restauración, qué sé yo, ese tipo de cosas. Evidentemente, la compra online y offline es lo que viene ahora. Fíjense la imagen del centro comercial que mencionábamos antes, en Palmas Altas, en Sevilla, Lago. Tiene un gran espacio abierto en el corazón del centro comercial. El retail está, digamos, orientado hacia el disfrute del espacio exterior. El espacio exterior está lleno de terrazas, de restauración. Hay una turbina de aire vertical para volar. Hay una ola para hacer surf al aire libre. Deportes, la vivencia de lo exterior y también en horarios nocturnos, ¿no? Alrededor de un lago, toda la oferta gastronómica y de bienestar, digamos, frente a un espacio natural. Cubierta verde de 11.000 metros cuadrados tiene este centro comercial, que es concebido como una gran casa en donde hay espacios abiertos, grandes espacios de tránsito, el tránsito como natural desde el afuera hacia el adentro del edificio, atravesando las zonas de moda, ¿no? Entonces, todo esto que les cuento, en un pantallazo muy rápido, nos tiene que empujar a muchas reflexiones y algunos comentarios. Yo creo que, desde mi punto de vista, no habría que perder nunca la dimensión humana. Hay que tener el derrotismo, digamos, y la melancolía generó cosas impresionantes como el tango, pero no se aplica a nuestro espacio, ¿no? No hay que adaptarse al cambio, hay que generarlo, dice Andy Stallman, y me parece una frase impecable de lo que viene. Otra frase impecable, esta vez de López Rivarola, mi mentor, amigo, jefe, es huir de la hiperestaticidad. Tenemos que tener menos vínculos de los que necesitamos para funcionar. Tenemos que ser más isostáticos. Hay que generar una productividad mucho mayor y dejar el enfrentamiento para meterse en historias de colaboración, ¿no? Entornos colaborativos. Es decir, del estilo IPD o Lean Management, BIM, etc. Las mejoras necesarias vienen de la mano de la tecnología y de la metodología. Tecnología como el BIM, evidentemente en mucho movimiento y mucho avance, y metodológicas, es decir, saber qué tenemos que hacer con eso, ¿no?
Project y Construction Management, evidentemente, y Lean Management en los últimos tiempos es lo que viene. Y por supuesto, hay que enfocar esto desde el punto de vista de la certificación de sostenibilidad, no de la certificación, sino el enfoque de la sostenibilidad. Y no solamente de sostenibilidad, sino también de prefabricación. Todo lo que tenga que ver con un bajo impacto en el medio ambiente y que generen ahorros energéticos es lo que evidentemente tenemos que enfocar con muchísima pasión. Con muchísima pasión. Esto es un desafío, tenemos que entregarnos a ese desafío en cuerpo y alma y tratar de ahorrar tiempos, recursos, evitar las peleas estériles de posiciones adversativas de toda la vida entre constructores, diseñadores, ingenieros, calculistas, cada uno encerrado en su burbuja, como si estuvieran anticipando esta pandemia, digamos, ¿no? Es decir, cada uno en su burbujita. Tenemos que tratar de trabajar en entornos colaborativos y ahorrar todos esos esfuerzos para generar un cambio, provocar un cambio y tender a la acción. Yo creo que mi mensaje es, muchachos, esto es serio, tomémoslo de verdad en consideración y pongámonos a trabajar todos juntos en busca de un bien común. Este, humildemente, es mi mensaje. Marcelo, ¿cuántas ideas por centímetro cuadrado? No me alcanzó para anotar todo, pero bueno. Es Voy a decir verdad. palabras. El bien común, hablaste del bien común. Vamos con palabras, como aprendí de Bill Marshall. Bill, te agradecemos muchísimo, Alicia y yo, este descubrimiento contigo, Por favor. Marcelo, que nos has compartido esta charla tan interesante. Hablaste de lo adversativo, bueno, porque sos un hombre, sos un gerenciador, y hablaste de cómo tenemos que, esta pandemia por ahí también nos enseña a cambiar en ese sentido. Trabajo, hablaste de entornos de colaboración, qué lindo término, entornos de colaboración, y dejar de ser adversativos, no perder nunca la dimensión humana. Hablaste esto de que nos va a salvar, o sea que la solución viene por las tecnologías y las metodologías. Y después, bueno, qué suerte que en retail tuvimos ese caso que nos puede enseñar, a ver, es un tema que con Alicia queremos hablar de retail más adelante, de los cambios, y hablaste de un lugar que tiene tantos lugares al aire libre y que dijiste, bueno, algo que tiene que cambiar. Los fines de semana nos vamos a encerrarnos en un shopping y bueno, hay shopping que tienen lugares al aire libre, y que gastronomía al aire libre, las olas para todo lo que se puede hacer en un shopping distinto, o estar directamente al aire libre. Hablaste, bueno, sos un gran corresponsal de lujo realmente. Así que, no, si me permitís una pequeña postilla en cuanto al retail y en cuanto a los espacios libres. Esto que generó L35 en un proyecto que lleva varios años, lo que habla de la visión que tienen los arquitectos en cuanto a lo que se viene, creo que lo que viene de verdad a continuación en el diseño retail, porque efectivamente la experiencia de compra se ha desdoblado. Ahora existe, desde hace unos pocos años, el online y el offline, que está trabajando de manera muy simbiótica, y el centro comercial dejó de ser digamos, un lugar de experiencia biunívoca de compra. La gente no va a comprar a un centro comercial. De hecho, hay algunos estudios que dicen que hay 7 pasos intermedios entre que se te dispara la idea de comprar algo y la compra efectiva. Consultas por WhatsApp con tus amigos, vas a buscar en la página a ver si existe o no existe el modelo que tu amigo te dijo, vas a verlo y a tocarlo en la tienda. Las tiendas dejan de ser tiendas para transformarse en showrooms, y entonces la gente va a ver lo que se cuece en las tiendas, pero después va al centro comercial como un centro de encuentro, de experiencias al aire libre, y sobre todo al aire libre. Por supuesto que no en todos los lugares se puede hacer, anda a plantearlo en Estocolmo, qué sé yo, por decirlo, ¿no? Pero en Sevilla y en lugares de latitudes amables, incluso eso genera un enorme ahorro energético. No me voy a extender mucho más, te prometo. La cubierta verde, que tiene 11.000 metros cuadrados de cubierta verde, genera también un espacio, una cáscara muy
digamos, sostenible y muy, ahorra muchísimo toneladas de frío y toneladas de calor que hubiera necesitado un centro comercial normal. Si el diseño va acompañado de espacios abiertos, de ventilaciones naturales, de una orientación correcta para evitar el asoleamiento excesivo, etcétera, etcétera, la conclusión es, miren muchachos, no sé si el tamaño es muy parecido a ese, o a lo mejor son menos, pero indudablemente la experiencia es conectada con el afuera y conectada con lo sostenible. Esto La es un poco experiencia la idea conectada general. con el afuera. Ese es el término, me parece perfecto para sintetizar esto que estás hablando de retail, que como les decíamos, vamos a hablar sobre ese tema. Okay. Y excelente como lo hace. Bueno, vamos a seguir, hay muchísimas preguntas, vamos a seguir entonces después en el panel con todas las preguntas que quieran hacer. Recuerden que las preguntas háganlas en el casillero de preguntas y respuestas. Y ahora, bueno, quiero invitar a Bill Marshall, vamos a hablar de tecnología. Bill también, como les conté, nos está ayudando, digamos, con toda la temática de este panel y un poco cerrar el círculo, ¿no? Vamos a hablar de construcción, pasamos a tecnologías. Bill, ¿cómo estás? Y bueno, Bill, decíamos que por ahí muy bien. este círculo vuelve de alguna manera a la arquitectura, ¿no? Estabas comentándonos que cuándo puede hacer que la arquitectura alcance la tecnología, quizás este sea el momento, en este momento de cambio y oportunidad. Y antes de ya dejarte con el público, vamos a presentarte, bueno, lo conocemos a Bill, es arquitecto, y bueno, de la UBA, y bueno, estudiaste, te dedicaste toda tu carrera profesional al estudio de la fachada, sistemas y tecnología de cerramiento, por ejemplo, estudiaste también en Japón. Desde el año 1998 sos titular del estudio Marshall y Asociados, una consultora de fachadas que tiene oficinas en Buenos Aires, en Madrid y en Estados Unidos, con proyectos en América, en Asia y en Europa. Y bueno, ha dictado cursos en muchos países, impulsor de la cultura arquitectónica a través de congresos, de sistemas y tecnologías, miembro activo en comités de redacción de normas sobre carpintería, fachadas, y bueno, también has trabajado desde lo cuantitativo, podemos decir unos 200.000 metros cuadrados de fachadas, en donde has asesorado a arquitectos y desarrolladores. Así que bueno, Bill, te dejamos con tu público y te agradecemos muchísimo tu nueva participación y luego vamos a ya directamente seguir con las presentaciones, con las preguntas del público, de toda esa parte coordinada por vos. Muchas gracias. Muy bien, gracias Hernán, gracias Alicia, gracias a Luis, Javier y Marcelo. Interesantísimo. Siento que yo voy a ser un poco light frente a las presentaciones que hicieron, porque quiero dar una mirada. Yo es la segunda vez que participo en esta temática en TEN10 y quería dar una visión un poco más despegada del día a día y pensaba en comenzar con esta frase de un arquitecto que admiro, que es Ben van Berkel, que puso las cosas de esta manera: es tiempo que la arquitectura alcance la tecnología. Pareciera como que el tema de esta noche está centrado alrededor de la pandemia. Javier lo descentró un poco al hablar de la emergencia ambiental o la sostenibilidad o la crisis ambiental. Y yo a eso uno algo que veníamos viviendo desde hace unos cuantos años, que es este avance descomunal, para hablarlo en términos sanitarios, esta infección que tenemos de tecnología y que a la construcción ha llegado con toda velocidad. No hay más que ver los últimos TEN10 que se hicieron, que tienen que ver con la tecnología, con el BIM, con esta serie de cosas. Es tiempo entonces que ha pasado esto ya muchas veces en la historia, que la tecnología ha avanzado más que la arquitectura,
Y siempre vuelvo al ejemplo de la época de la Revolución Industrial, donde hubo muchos avances tecnológicos y le costó a la arquitectura adaptarse a los nuevos materiales y a las nuevas tecnologías que había. Piensen nomás, lo tenemos al alcance de la mano con la arquitectura ferrocarrilera en Argentina, donde se trabajaba el acero como si fuera madera, y a lo mejor se trabajaba de otra manera, pero se lo quería representar como si fuera madera. Voy a contar una pequeña historia que es interesante. Se dice que Picasso en 1904 se encontró en París con Albert Einstein. Picasso iba a iniciar el cubismo y Einstein iba a formular su teoría de la relatividad. Es interesante ver cómo ambos planteaban preguntas sobre el tiempo y el espacio. Uno se expresaba a través de la pintura y el otro se expresaba a través de un teorema matemático. Pero los dos tenían algo en común, cuestionaban el mundo que los rodea. Creo que un poco a eso también apuntamos los arquitectos, a cuestionar determinadas cosas. Voy a compartir con ustedes un cuadro que me gusta mucho, que yo lo he bautizado el cuadro Oxman, porque se lo he visto presentar a Neri Oxman, colega nuestra del MIT, donde pone como 4 dominios: el arte, la ciencia, la ingeniería y el diseño. Y para retomar el encuentro de Picasso y Einstein, el arte en general se usa para expresarse y la ciencia se utiliza para explorar. Luego la ingeniería toma esa exploración y se dedica a inventar, y el diseño toma esos inventos para comunicar. Así se genera esta rueda que es bien interesante, en donde un dominio pasa a ser el producto del siguiente. Es así entonces que es una rueda que está girando permanentemente, y a mí me gustaría encontrar la respuesta para saber en qué punto de la rueda estamos hoy. Pareciera como que la naturaleza nos ha dado novedades, el mundo se ha vuelto imprevisto, nadie sabe bien, estamos todos tratando de adivinar a dónde va a caer la piedra, a dónde va a parar el pájaro que está volando, a dónde estamos y cómo seguimos. No hay más que ver las preguntas de esta noche. Todos se preguntan, ¿y cómo ves la pospandemia? Y no hay más que ver las presentaciones que intentamos dar respuesta a esta pospandemia. Yo no tengo respuesta para estas cosas, pero creo fervientemente que todos estos 4 puntos cardinales que guían a la humanidad nos tienen que ubicar un poco y sobre todo a los arquitectos generar la respuesta a medida que podamos en nuestro entorno y en nuestra actividad. Podemos decir infinidad de cosas, que va a haber migraciones, que por supuesto tiene que haber coordinación entre todos los involucrados. ¿Qué va a pasar con los camiones en la puerta de la obra? Salto de una pregunta a otra, pero porque es lo que me encuentro día a día, ¿no? ¿Qué hace la gente? ¿Entran todos al mismo tiempo? ¿Entran por partes? ¿Cómo es el transporte adentro de la obra? Por supuesto no pienso en una obra de una vivienda, una familiar, pero pienso en una torre, donde muchas veces tenemos una reunión en el piso 25 y tenemos que llegar a la obra por lo menos 15, 20 minutos antes porque hay cola para subir en el montacarga. Bueno, esto necesariamente va a cambiar ahora. ¿Qué pasa con los cash flow? ¿Qué pasa con estos intervalos que se van a producir necesariamente? ¿Será más demandada la gente más productiva o se demandará la gente según
su disponibilidad geolocal. Creo personalmente, como Javier, que no importa mucho donde esté geolocalizado el arquitecto, pero sí cuando pasamos a la construcción, que la arquitectura sin la construcción no existe, es fundamental. Estos intervalos que necesariamente se van a producir en la cadena de abastecimiento, porque va a haber paralizaciones por protocolo, por hisopados positivos, ya las está viendo, ya está ocurriendo. Por supuesto va a haber mucho más dificultades para mantener estos protocolos en la obra que en una fábrica, pero va a haber una nueva normalidad específicamente para la gente de obra. Por supuesto, va a haber obras que van a seguir como hasta ahora, pero van a sufrir las consecuencias de esto, ¿no? En fin, aquí tomé algunas imágenes, por ejemplo, de gente en una obra esperando para subir el ascensor, para subir en el montacargas, para ir a tomar su puesto de trabajo. En fin, o los protocolos de ingreso. Hay 1000 preguntas. ¿Cambiarán las especificaciones? Luis intentó dar alguna respuesta, todos intentamos dar respuesta a esta pregunta. ¿Habrá más demandas de casas que de departamentos? Yo pienso en hijos, tengo hijos en edad de iniciar su vida, de comprar su vivienda o de alquilar, y están pensando 2 veces en irse a un departamento, y el que tengo que vive en un departamento no ve la hora de alquilar una casa y irse con los chicos. ¿Qué tan importante va a ser la ventilación natural? Nosotros en el Estudio Marshall estamos acostumbrados a hacer muros cortina absolutamente cerrados, así sean de planta baja y 4 pisos. Creo que esto por lo menos va a entrar en un cono de cuestionamiento. ¿Qué va a pasar con las importaciones? Y no solo por el tema económico, aduanero, tasa de cambio que le está afectando a la Argentina hoy en día, sino en todo el mundo, todo el transporte de bienes se va a ver bastante afectado por estos protocolos que hay. No digo que va a haber escasez, pero va a haber lead times, o sea, va a haber plazos y tiempos de entrega que no son los que teníamos previstos habitualmente en la construcción. ¿Qué va a pasar con las ubicaciones? Luis hablaba de vamos a preferir lugares más sanos que otros para nuestra ubicación. Y sí, probablemente sí. Y una frase que es lapidaria, pero la tenemos que digerir, no sé, con 1 o 2 vasos de soda o de whisky algunos. Nada no está pasando. Todo lo que a uno se le ocurra en algún lugar del mundo está ocurriendo. Esto es un desafío para todos, para la mano de obra, para el transporte, para el diseño, etc. Y coincido con Marcelo que una de las fórmulas es crear atmósferas de cooperación. Se acabó el adversarismo, como decía Marcelo, me cuesta repetir tu palabra, pero sí o sí hay que trabajar en equipo, sí o sí hay que trabajar colaborativamente, y sí o sí la comunicación pasó a ser clave en todo lo que hacemos. Y por supuesto mayor inversión en planificación, que no quiere decir solo inversión económica, sino inversión de tiempo, darle más tiempo a la procuración de las cosas. Otra de las cosas que va a ocurrir es que va a ser preferible prefabricar todo lo más posible y reducir por toda esta lista de cosas que puse en pantalla, reducir lo más posible las tareas in situ. En fin, vuelvo al principio, donde es tiempo de que la arquitectura alcance la tecnología. Termino con esta escultura que para mí representa la realidad del mundo que vivimos. Es una escultura dedicada a las pantallas, a las comunicaciones y a la información a través de los celulares. Muchas gracias. Bill, bueno, anoté también muchas cosas interesantes y
me parece que sigamos con este espíritu de participación y que todos puedan empezar con este debate, pero no quiero dejar de destacar estas preguntas. Creo que has hecho unas 25 preguntas en esta charla tuya, excelente. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Algo tan simple, pero qué bueno preguntarlo, ¿no? Como la ventilación natural, o casas o departamentos, la ubicación, esto de crear atmósferas de cooperación, de alguna manera, de vuelta lo que decía también Marcelo. Hablaste de algo como sumamente importante, que es la comunicación y la inversión en planificación, como temas claves de este espíritu de cambio. La prefabricación, no a in situ, y bueno, y esta pregunta nuevamente de la arquitectura y la tecnología, cómo van a poder trabajar mejor en este tiempo donde tenemos que ser más eficaces. Ahora simplemente, Bill, quiero... Y lo que hice fue poner en una lámina un inventario un poco de las preguntas que están dando vuelta entre la gente que habla, la gente que escucha, los medios, los inversores, los arquitectos, los operarios, están todos haciéndose estas preguntas, ya las conocemos. Lamentablemente llevamos, no sé si tomamos conciencia, llevamos 6 meses de estar en esta situación de encierro, vigilia, expectativa, pregunta permanente. Tengo un hijo que trabaja en planificación en un grupo muy grande empresario y me dice, mi trabajo se volvió más difícil que nunca, imposible prever o planificar nada. Bueno, en fin, vamos a las preguntas, ¿te parece, Hernán? Vamos a las preguntas y ya con esto te dejo con el panel como para que lo dirijas, pero justamente creo que lo que cambiaron fueron todas las preguntas, ¿no? Entonces, las respuestas quizás las podamos encontrar, pero necesitamos replantear las preguntas. Así que, dicho esto, vamos a las preguntas del público. Carlos Sánchez Arabia pregunta si hablaste, para Javier Sass, si hablaste sobre los edificios post-pandemia en las ciudades. Y luego hay otro Carlos, que no sé quién es, que pregunta prácticamente lo mismo. Querría consultar ante el nuevo escenario de la post-pandemia que se plantea en los emprendimientos en lo referente a la sistematización y domótica. Creo que es una muy buena pregunta para que la respondan los tres que me precedieron. Si les parece, vamos con el mismo orden en que estaban. Sí, arranco con el tema de las ciudades. La realidad es que yo veo por ahora movimientos encontrados, o sea, corrientes opuestas circulando. Esa es la imagen que tengo en este momento. Hay algunos pensadores contemporáneos que están hablando del fin de la metrópolis y que la gente buscará espacios, digamos, distancia gracias al teletrabajo, tener espacios para poder vivir de manera más humana. Creo que es una corriente subterránea que ya estaba circulando y que me parece que finalmente tiene una buena motivación para terminar de desarrollarse. Esa idea, acá debo poner, digamos, cuestiones personales de por medio. A mí me encanta la ciudad, me parece que los procesos históricos se producen en las ciudades y me da bastante temor el fin de las metrópolis y el refugio en lo suburbano, pero no tengo claro si es un tema mío personal o una mirada sobre lo que efectivamente va a pasar. Me parece que todavía es difícil saber estas corrientes cuál va a funcionar más fuertemente. Me parece que hoy todavía está latente ese movimiento. Y como consecuencia de eso, el desarrollo de las ciudades, hay mucho escrito últimamente acerca de las ciudades de cercanía, y la idea de tener cerca de tu casa todo lo posible para evitar largos traslados. De vuelta, yo tengo bastante incomodidad personal, conozco la literatura acerca de eso, pero a mí me produce bastante incomodidad personal, me asusta bastante la idea del gueto, me asusta bastante la idea de las ciudades getificadas, me parece que los barrios cerrados son eso, con sus diferentes variantes, y más allá de lo que piense como arquitecto, no me gusta como sociedad esa mirada y me pongo más en ciudadano que en arquitecto, así que no sé qué es lo que va a pasar.
sé lo que me gustaría que pase. Quiero tomar algunas cosas que dijo Marcelo acerca de las distancias sociales. Me parece que el peligro de la distancia social es la desvinculación del otro. Y me parece que acá la conversación, digamos, yo acá estoy hablando un poco menos como arquitecto que lo que pienso de la sociedad, eso diría. Totalmente de acuerdo. Si me permiten, continúo, me engancho a lo que acaba de decir Javier. Creo que en relación con el tema más general, que es esto que acaba de mencionar, me da la sensación de que estamos asistiendo a una etapa de mucho temor y de mucha incertidumbre, de mucho miedo. Naturalmente, cuando uno transita por esa etapa, bueno, el temor paraliza y mete a la gente para adentro. Yo creo que tenemos que no perder de vista nunca la condición humana, digamos, que tenemos como sociedad, digamos, como miembros de la sociedad, y tendríamos que tender hacia el acercamiento, no el distanciamiento social. Es decir, deberíamos mantener una distancia física en algunos momentos, si queremos, de precaución para evitar contagios y demás, pero en realidad deberíamos estar más cerca que nunca. Y más cerca que nunca me refiero qué sé yo, a este tipo de tecnología, ¿no? Es decir, estar cerca aunque sea a través de la pantalla, estar cerca aunque sea a través de las iniciativas. No dejar la melancolía y el encierro que nos produce esta situación para pasar a la acción. Tenemos que hacer cosas, hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para replantearse desde el punto de vista de las infraestructuras sanitarias, si queremos enfocarnos hacia el estado actual de las pandemias y todo esto. La gente en España, por ejemplo, está pendiente de lo que pueda suceder en el futuro. Esto sigue pasando, pero de alguna manera ya nos asustó. Y ahora, ¿cómo viene la próxima, no? Entonces, ese enfoque termina redefiniendo todo lo que tenemos por hacer, desde las infraestructuras sanitarias. Recordemos que se tuvo que habilitar IFEMA, que es un centro de exposiciones gigantesco, como hospital de campaña, digamos, ¿no? Porque evidentemente el sistema sanitario español no contemplaba un pico tan elevado de afectados por una pandemia como esta. Entonces digo, replanteamos el sistema sanitario, pero también replanteemos el sistema habitacional, por ejemplo. Hay un fenómeno en España que ocurre que es la despoblación de la España profunda, digamos, y su migración hacia las grandes ciudades. Yo coincido contigo, Javier, en cuanto a que las ciudades son los ejes de transformación de muchas cosas, pero hay mucha gente también que podría disfrutar de un entorno un poco más amable, digamos, más en contacto con la naturaleza, más sostenible, menos contaminante, si se aleja, qué sé yo, 40, 50, 60 kilómetros de las ciudades, porque el teletrabajo se lo va a permitir. Aquí esto trae aparejado otras cosas, o dialoga con otras cosas, ¿no? Las infraestructuras, los medios de transporte públicos, sí o no. Antes de la pandemia, por lo menos en España, nos bombardeaban con mensajes del estilo, use el transporte público, deje su coche en casa, y cuanto más transporte público y más común sea el transporte, mejor. Y ahora nos dicen, use su vehículo propio y vaya usted solo en el vehículo propio. Entonces, este debate va a terminar generando unas adaptaciones de otros sistemas, como por ejemplo, qué sé yo, vehículos de alquiler o vehículos compartidos, en donde haya algún protocolo de desinfectación, digamos, por el medio. No sé, parkings disuasivos antes de entrar a las ciudades, sí o no. Parkings dentro de la ciudad, parkings en los centros comerciales. Vas a necesitar tener parking en un centro comercial que ya no te sirve para comprar, sino que va a ser un gran showroom. A lo mejor no, a lo mejor, por lo menos en Europa, probablemente lo veamos antes, llegar con vehículos que te recogen y te dejan por un precio módico, ¿no? No vas a necesitar tener tu propio vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las ciudades, yo no soy urbanista, no puedo opinar mucho más, simplemente detecto lo que está pasando a nivel de discusión general, ¿no? Y en cuanto a las viviendas, por ejemplo, las viviendas van a tener que tender hacia una industrialización o una racionalización de muchas cosas. No solamente la domótica, en España ahora está empezando a funcionar el 5G. En el 75% del país, creo que empezó a partir de ahora con toda la Internet de las cosas y demás.
Todo va a tender hacia una racionalización, un uso racional de la energía, un uso racional de los recursos. Mencionabas vos en tu presentación, Javier, la prefabricación de núcleos sanitarios. Esto es algo que está poniendo en práctica gente de mi entorno, digamos, en residencias para estudiantes, como una alternativa de fabricación controlada de un espacio muy específico, que es un utilitario, que es un núcleo sanitario, o una pequeña cocina, pero esa prefabricación también se ve en las fachadas, o se ve incluso en elementos estructurales. Yo creo que lo que viene a nivel de viviendas en general es una tendencia hacia los montajes de cosas controladas en fábrica. Por supuesto que estoy hablando de términos generales, ¿no? Estamos evidentemente hablando de cosas, de tendencias y no de cosas que vayan a pasar mañana. Esto es un poco lo que veo yo desde España. Marcelo, a mí me gustaría, digamos, tener como dos vías de reflexión, porque me parece que yo creo que lo que Luis dijo fue muy interesante, porque me parece que Luis está conectado a qué me pasa hoy con lo demanda, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los compradores? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con los desarrollos inmobiliarios? Digo, mis clientes básicamente hacen lo mismo y me parece súper interesante. Me parece que quizás habría que tener un discurso abierto en dos instancias, me parece. Digamos, los arquitectos podríamos hacer eso. Me parece que en el caso de los desarrollos inmobiliarios es un poco más complejo, pero le dejo la respuesta a Luis. Me parece que uno es pensar en el momento actual. O sea, ¿qué pasa con la pospandemia? Digamos, la realidad es que si lo que tenemos es una nueva normalidad, yo no sé cómo se va a llamar al mundo una vez que haya una vacuna, porque nadie sabe a dónde regresaremos. Claro. Vamos a estar, con lo cual la situación vuelve a ser incierta el día de la vacuna. ¿Cómo va a funcionar la vacuna? Si no va a dar respuesta, si la respuesta va a ser total, nadie tiene la menor idea. Pero digo, supongamos que esto fuese así. Me parece que una cosa es la reflexión sobre las decisiones coyunturales que estamos tomando los arquitectos, los desarrollistas y las empresas constructoras y los gerenciadores. La otra es, me parece que esta situación nos obliga a pensar un paso más adelante. O sea, me parece que quizás haya que, digamos, si yo tuviera que repensar de vuelta, diría, bueno, yo debería dividir mi estudio, y el estudio que tenemos con Paula, en dos situaciones. Una es, ¿qué hacemos ahora? Y otra es, ¿qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años? Y empezar a trabajar con eso. En la reunión pasada habló el gerenciador de las obras del Alvear, y me pareció muy interesante. Él dijo una cosa que yo quiero rescatar, que es, él rescataba la sustentabilidad, pero decía, como la curva de aprendizaje de hacer edificios sustentables va a ser una curva larga y no corta, yo, como gerenciador de desarrollo digital, tengo que empezar a pensar cómo lo voy a implementar, porque el día que lo tenga que hacer de manera obligatoria, si no, no voy a estar preparado. Entonces, me parece que, yo voy a hablar de los estudios de arquitectura, hay un fenómeno interesante de, bueno, ¿qué pensamos para mañana, para pasado y para el 2021 o 2022? ¿Y qué pensamos para los próximos 5 o 10 años? Me parece que esto que decías de colaborativo es muy interesante, pero, digamos, el origen de lo colaborativo sería, la situación es tan incierta que todos nos hemos dado cuenta que solos no podemos. A mí me gustaría que ese quedara como un aprendizaje. Yo le temo a la pérdida de miedo después de la vacuna. Bueno, ahora nos dieron la vacuna, hace poco discutiendo con un filósofo, yo le decía, bueno, todas las formas que hubo después del 2001 desaparecieron con la reactivación del sistema económico en la Argentina, y él me contestó, bueno, pero la situación ahora es mundial, no es nacional. Ahora, es un riesgo posible que nosotros como seres humanos nos olvidemos el día de la vacuna, pero la crisis climática la tenemos igual, el calentamiento lo tenemos igual. Me parece que sería bueno poder pensar en el más corto plazo, qué decisiones tomar. Me parece que algunas preguntas tienen que ver con eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Habrá home office? ¿No habrá home office? ¿Y qué pasa como fenómeno a mediano y largo plazo? Me parece que es un ejercicio que deberíamos hacer todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Cuando yo me refería a entornos colaborativos... Termino un segundito. Sí. Te prometo, Billy, que es un comentario nada más. Tiene que ver con la productividad. Con la productividad y con la mejora de la productividad en tanto velocidad de ejecución. Yo creo que uno de los drivers de esta situación es la velocidad. Y la velocidad en la respuesta. No sé si velocidad de adaptación.
Yo creo que no es la palabra adaptación, sino velocidad de generación de nuevos cambios, ¿no? Y en esa generación de nuevos cambios, como decía Stallman, en esa generación de nuevos cambios tenemos que estar juntos para ahorrar esfuerzo, para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero. Es un cambio cultural importante en la industria de la construcción, porque esto se planteaba hace muchos años en la industria normal, digamos. El Lean Management es un invento de los japoneses de Toyota en los años 70, y en la industria de la construcción nunca se encaró definitivamente, porque siempre había como burbujas de acción corporativas, por decirlo de alguna manera, las constructoras, los estudios de arquitectura, los estudios de ingeniería, qué sé yo, todos los participantes, todos los stakeholders del asunto estaban cada uno en su parcela. Yo creo que esto es una enorme oportunidad que tenemos para empezar a trabajar de verdad en un entorno de productividad mucho mayor, generando cosas todos juntos para obtener un beneficio mayor para todos. Eso es un poco el concepto general que creo que tenemos que aprovechar a partir de ahora, porque la necesidad nos empuja hacia eso. Gracias, Billy. Gracias por la paciencia. No, a mí no, al público y a Luis, que está esperando para responder, que nos interesa escuchar. Lo que ocurre es que esto no lo decidimos nosotros, lo van a decidir nuestros clientes. Nosotros, por más que nos parezca de una manera, nos parezca de otra, realmente los clientes nuestros son los que van a tomar la decisión. Como ya dije antes, yo creo que el tipo de vivienda va a apuntar a eso, a ser más cómoda y a tener, aventanamientos, y qué es lo que nosotros tenemos de nuestros clientes. Eso es lo que piden ellos. Nosotros podemos decir algo, podemos ingerir algo cuando estamos haciendo un edificio, cuando estamos haciendo un proyecto, o lo deciden los clientes. Para nosotros lo deciden los clientes, no. Lo demás podrá ser diseño y todo eso, pero ellos son los que quieren, los que nos dicen qué es lo que quieren. Bien, sí, yo quería agregar algo que me hace muchísimo ruido, que lo mencionó Javier, Marcelo, y en realidad está en todas las conversaciones. ¿Por qué se habla de distanciamiento social y no se habla de distanciamiento físico? Porque la verdad es que, digamos, lo que nos inunda y la directiva que nos baja el COVID es la distancia física, no la social. Gracias a Dios tenemos la tecnología que nos permite esta manera de contacto social y anula el distanciamiento social. Me llama la atención cómo, a pesar de ser así, seguimos nombrando al distanciamiento como algo social. Algo para los psiquiatras hay ahí. Bueno, voy a la siguiente pregunta. Esta casi es exclusiva para Luis. El futuro esperable de Mar del Plata y otras ciudades no tan densas como Nueva York o Buenos Aires es que basta de edificios altos y torres Maral. Mirá, te tiraron al medio del barco, de la línea de flotación. Menos altura y menos densidad. Y desde ya todo sustentable y energéticamente autosuficiente. Tomá para vos, Luis. Ningún problema. Perdón, esta pregunta la hizo Carlos. O sea, bueno, la situación es, empezamos por el final, por lo menos por el final estamos de acuerdo, tiene que ser todo realmente sustentable. Ahora, para mí hay una confusión al hablar de densidad y hablar de altura. Yo creo que los edificios tienen que tender a ser lo más altos posibles dentro de ciertos parámetros, y sí, o sea, achicar el foso, vamos a decir, que haya distanciamiento entre uno y otro, que sean lo más chicos posibles, de planta lo más chicos posible los edificios. La densidad es una, y bueno, la cumplís de una manera o lo cumplís de otra. El resto de la densidad es lo que te está estableciendo alguien que armó un código o algo y estableció las densidades distintas. Ahora el establecer hay puntos de vista distintos, ¿no? El agrandar las ciudades, yo no sé si es lo que corresponde ahora, ¿no? El bajar las densidades y agrandar las ciudades, porque tenemos que darle transporte, tenemos que darle seguridad, tenemos que darle agua, tenemos que darle todos los servicios. ¿Y quién le va a dar todos los servicios a ellos? Entonces es sin meter el gran tema, infraestructura, ¿no?
Toda la parte gran tema de Latinoamérica. Como siempre, es muy fácil con la plata de otro decir, no, lo que hay que hacer es bajar la densidad, que hacemos edificios pequeñitos, total, los hacemos en el campo o los hacemos donde sea, y aumentamos el tamaño de la ciudad. Es muy fácil decirlo, pero después atrás tiene que venir toda la ciudad a pagarle a ese que quiso hacer ese desarrollo expandido, todo lo que es transporte, lo que es seguridad, lo que es vigilancia, todo eso hay que dárselo. Entonces, ¿qué conviene? ¿Qué es mejor? Para mí es mejor que la ciudad sea lo más chica posible. Te estoy diciendo, no estoy hablando de densidad, sino estoy hablando de FOS, o sea, de que sea lo más chica posible y que tengamos el mayor espaciamiento entre uno y otro. Claro. Mira, la misma pregunta, la misma persona se la hace a SAS y le pone, ¿no crees que Buenos Aires tendría que bajar su densidad? Lo mismo, ¿no? O sea que podrías ensayar tu respuesta a la misma pregunta, Javier. A mí no me molesta la densidad. No me parece que sea lo mismo altura que densidad. Sería una larga conversación sobre eso, pero en principio no me parece el código recientemente, el año pasado sancionado código de planeamiento de la ciudad, nos propone una ciudad más densa. Yo acuerdo con ese tema de la densidad. Hay toda una discusión acerca de la ciudad de Buenos Aires sobre cuánta gente vive en la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que hay mucha gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, pero viven 3 millones de personas y hace mucho tiempo que la ciudad no crece. No me parece que digamos, lo pondría así. No me parece que densidad sea mala arquitectura, no me parece que densidad sea mala ventilación y mal asoleamiento, y me parece que el problema que tiene la palabra densidad es que contiene eso implícitamente. Entonces, si la pregunta dijese, ¿te parece a vos que la arquitectura debería contemplar mejores situaciones de ventilación, asoleamiento, espacios comunes? Yo contestaría que sí. Esa sería mi respuesta, me parece que debería hacerlo. Si creo que la bajada lo diría así, bajar la densidad es una forma para discutir esos temas, y habría que diferenciar, y es un peligro que siempre tenemos, el problema de la solución. Me parece que está identificada la bajada de densidad como una respuesta a esos problemas. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Por otro lado, me gustaría retomar algo que dijo Luis, que es difícil hacerlo y donde yo creo que los desarrollistas tienen una enorme responsabilidad, porque son quienes finalmente llevan adelante proyectos que modifican la estructura de la ciudad con inversiones enormes y, por supuesto, arriesgando su capital, arriesgando un enorme esfuerzo para llevarlo adelante, y yo tengo enorme respeto por los desarrollistas. Además soy hijo de un arquitecto desarrollista, con lo cual en mi mesa se conversaban esos temas cuando yo cenaba. Pero sí me parece, mirando dos imágenes que me resultan bastante atractivas, yo diría, lo voy a exagerar un poco, pero es como mirar a Bill Gates y a Steve Jobs. La verdad es que a mí me resulta más atractivo Steve Jobs, y creo que nos dio productos a necesidades que no teníamos pensadas en el momento que nos propone el producto. Me parece que ahí los desarrollistas tienen mucho para hacer. Nosotros hicimos un trabajo en edificios de oficinas en la calle Soler, discutiendo con los agentes inmobiliarios, porque propusimos que en los edificios de oficinas hubiese balcones para que la gente tuviera expansiones en ese lugar. Y nos peleamos con la gente de certificación LEED porque nos decían que el edificio tenía que ser cerrado herméticamente. ¿Ok? Bill participó como asesor de este proyecto, así que conoce bien la historia. La verdad es que el edificio está certificado LEED Gold, pero las ventanas se pueden abrir, los balcones existen y se alquilaron al mismo valor del metro cuadrado interior, pese a las conversaciones originales de los agentes inmobiliarios. Entonces, me parece que podríamos hacer un esfuerzo, y tiene que ver con lo que yo comenté, supongo que en la charla. Me parece que los límites pueden ser forzados, o por lo menos pueden ser interrogados, eso digo. O sea, me parece que ahí, cuando Luis toma el tema de la sostenibilidad, yo realmente aplaudo, digamos, esa mirada de Luis como desarrollista, y me parece que hay ciertos límites que merecen repreguntarse. No creo que, me parece que los clientes tienen muchas como respuestas,
pero uno puede seguir proponiendo. Nos ha pasado a nosotros en proyectos de arquitectura con nuestros clientes proponerles cosas que ellos no nos compraron. Y cuando terminaba la charla, los arquitectos más jóvenes se deprimían un poco pensando, bueno, no nos compraron las ideas. Y mi respuesta siempre fue bastante optimista. Yo le dije, nuestro trabajo es ese, nuestro trabajo es provocar las repreguntas. Me parece que ahí los arquitectos tenemos una cosa para hacer. Creo que la responsabilidad de los guerreritas también es así, por supuesto, cuidando toda la inversión económica que hacen, si no, digamos, no habría desarrollos, no hay duda, no habría edificios. Me parece que soy absolutamente respetuoso de eso, pero tienen una responsabilidad de intentar ver si hay alguna cosa innovadora que nuestros clientes todavía no se le han preguntado. Claro, claro. Ahora, es notable porque si están viendo las preguntas y respuestas, muchas de las preguntas, más de la mitad, apuntan al mismo tema de la densidad y de las megaciudades. Indudablemente es una de las 3 o 4 grandes arenas que tiene la humanidad, el crecimiento de las ciudades. Es verdad que el concepto de densidad desenfoca un poco la conversación, o por lo menos la enturbia un poco con respecto a lo que es urbano y a la ocupación del suelo, ¿no? Pero bueno, hay muchas preguntas de esto. Marcelo Guisarelli dice, pensando a un nuevo virus en próximo futuro, ¿qué piensan ustedes de esto? Por otra parte, la necesidad de pensar a la sustentabilidad, como dijo Javier, como condición necesaria. Y acá yo me adhiero a lo que dice, ya lo planteaba Rainer Banham en los 60, este tema de pensar la sustentabilidad años 60, estamos hablando de 80 años atrás. Increíble, que ya hablaba de esto de la necesidad de la sustentabilidad por un lado, y por otro lado el avance tecnológico que decía a house is not a home, ¿no? Una casa no es un hogar, y era una pila de máquinas y de artefactos de aire acondicionado, de bombeo de agua, etcétera, para lo cual la fachada ni siquiera hacía falta, era una burbuja. Bueno, Renata Sass, tal vez la conozcan, Javier. Estas charlas me dejan con preguntas. Me llama mucho la atención la charla sobre la seguridad después de la primera charla, donde se habla de responsabilidad sobre qué hacemos como seres humanos para colaborar a la situación actual. Y pensando como constructores y en relación a la nueva anormalidad, me parece extraño repetir barreras que repiten un clasicismo que se está reventando a cada momento. Bueno, el tema de la seguridad corre en paralelo, y por otro lado, de la pandemia, tiene mucho que ver con la política municipal, provincial, nacional e internacional. Y por supuesto tiene mucho que ver con el tráfico de droga. Pero no por eso deja de ser un tema importantísimo en la arquitectura, más allá del Sentry Glass en las ventanas o las rejas, etcétera, ¿no? Luis, me parece que te sentís aludido con el comentario. Sí, pero te respondo igual que lo que dije antes. Hay que pensar hay que meterse en la cabeza del cliente. No podemos nosotros, como desarrolladores, venir a solucionar el problema de, ¿cómo es que dijiste vos, los problemas que plantea? ¿Cómo un desarrollador va a solucionar esos problemas? El desarrollador hacia donde va es hacia donde sus clientes van. Y va a realizar lo que sus clientes quieran. ¿Alguien va a querer una vivienda en algún lugar abierto y demás, en el medio, lo más bien, con todo abierto, con las puertas abiertas, con los halls abiertos y la calle ahí y nada más? Que antes se hacía eso, no hay nadie que lo quiera eso. Entonces esa opción que están planteando es una opción que no se va a dar nunca. No quieren que se planteen eso, como no acuerdo bien lo que dijiste vos, que se planteen ahora, que no tenemos que tener esas barreras o algo así. Las barreras las van a proponer quienes puedan pagar lo que uno puede hacer, si no, no va a hacer nada directamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que el cliente quiere o no hacemos nada? Bueno, no hacemos nada y listo. Esta discusión, tú
tu charla y la pregunta de Renata me hacen acordar una charla que tuve con un arquitecto, uno de los decanos de la arquitectura de España. Marcelo lo conoció, a don Antonio Lamela, que cuando me conoció y dijo, eres especialista en fachadas, y se quedó mirándome a los ojos y me dijo, bueno, aunque hoy las fachadas que hacemos son más un escudo que una fachada. Y me sacudió con ese comentario, porque es verdad, protegerte de esto, protegerte del sol, protegerte del frío, protegerte del calor, además de las bombas, además de los chorros, además de hasta qué punto, bueno, el tema seguridad tiene relación absolutamente directa con la fachada, por supuesto con la implantación y algunas cosas más, pero lo que tiene que ver con la fachada es clave. Maravillado de todo lo que se está hablando, y además, qué interesante la diversidad desde distintos lugares donde ustedes están opinando, genera una riqueza muchísimo mayor, ¿no? Que eso siempre con Alicia Falconi, que aquí la presento también, siempre decimos que qué bueno poder pensar en esto multidisciplinar, que eso, además de lo colaborativo, hay que pensar desde un pensamiento multidisciplinar. Estoy bullendo por participar y por decir algo, vos sabés. Creo que varios me conocen. La verdad es que sí, a mí me quedan un montón de cosas dando vueltas, y supongo y espero que a nuestra audiencia también, porque la verdad estuvieron magníficos. No sé si a veces repito las palabras, pero puede ser que sí, porque la verdad que hemos tenido paneles maravillosos, y este es uno también de ellos, y la verdad que les agradezco muchísimo. Entonces lo que vemos que venimos compartiendo son además aprendizajes respecto de las transformaciones y los cambios. Y esto es muy importante, porque a veces estamos asentados en una normalidad que no nos permite evolucionar y avanzar. Bueno, ahora sí vamos a un sorteo que tiene que ser con la gente que esté presente. Alicia, ¿querés contar un poco cómo es este sorteo? Mira, es lo que vos decías, el sorteo lo hacemos en función del listado de inscriptos que tenemos, pero bueno, solamente va a ganar quien esté presente, ¿sí? Bueno, Marcos Ulrich. Bien. Buenísimo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué te parece si contamos las próximas charlas que vamos a tener, los próximos encuentros? Bueno, vamos a compartirles rápidamente cómo vamos a seguir. Bueno, el próximo va a ser Transformación en las fachadas, el jueves 24 de septiembre. El tema fachadas, que lo hemos tratado junto con Bill, lo hemos llevado por el interior del país el año pasado con mucho éxito, y también en Buenos Aires. Así que por ahora vamos a nombrar a los invitados que sí nos han confirmado, que es la arquitecta María Hoffman del estudio Eisenson, y Nicolás Usovici de Chu Desarrollos, que ya también nos acompañó en el año 2016, ¿no, Hernán? Sí, lo curioso es que Nicolás, que además es muy joven, creo que no llega a 30 años, había participado, porque es una familia de hoteleros, para hablar, cuando hablamos de hotelería, en el año 2016, y dio una charla muy interesante sobre todo lo que es la movida digital en la hotelería. Y bueno, 4 años después, estás como desarrollador de XO en Montevideo, una empresa que está trabajando, apostando al valor agregado de la arquitectura, con arquitectos como Ferrater, como Klotz, Minon, como, bueno, también trabaja con Eisenson en algunos proyectos, así que realmente va a ser muy interesante esta cadena de valor con un desarrollador que apuesta justamente al valor de la arquitectura y en la fachada, así que estamos como muy contentos con esta charla, y vamos a anticiparles también la siguiente, que ya sería el 8 de octubre,
que es transformación de los espacios de trabajo. Ya hablamos de ese tema, creo que como lo dijo Marcelo, es un tema clave, de los que más ha cambiado, y ustedes lo dijeron en la encuesta. Exacto, recién lo acaban de decir. Sí, hoy lo acaban de afirmar, así que nos confirma que es el tema del cual tenemos que hablar en estos cambios. Y bueno, vamos a terminar nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes y con una frase que Marcelo nos pareció perfecta para este momento, que es de Andy Stallman: no hay que adaptarse al cambio, hay que generarlo. Y creo que esta noche, de alguna manera, estamos generando el cambio al construir este espacio de pensamiento común. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos, al público, a las empresas que nos acompañan, y terminamos, como nos gusta, con un aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.